Luis Abinader y el grupito entero del PRM no prende, oye, ni que tú le tires gasolina y le eches un fósforo prendido arriba. Me dijo, el sistema bancario de aquí no lo manejan los políticos. Dos personas. No lo manejan Uno los políticos. comienza con A, el nombre, y con una S después. Porque tú crees que tú le estás pagando al Estado impuestos y que tú tienes que pagar al Estado. Pero en realidad tú le estás pagando a un grupo empresarial porque el Estado recibe, pero ellos luego lo sacan para ellos. Porque los impuestos se generaron para fines sociales, no para beneficio privado. Bueno, vamos a conversar sobre algo que en particular a mí me preocupa y creo que a ustedes también debería importarles muchísimo. Y Remberto Pichardo tiene algunas novedades sobre eso que vamos a reaccionar acá, Melvin Sena y un servidor. Debo confesar que yo no creí este tema de la posibilidad de que Luis Abinader, el presidente, tenga problemas para culminar su mandato. Particularmente, y eso yo puedo debatirlo con Remberto Pichardo, yo soy partícipe de que pase lo que pase, llueva, truene o ventee, cada presidente culmine su mandato. Ciertamente el tema se ha estado discutiendo tras bastidores, pero ahora se incluye un elemento que es asquerosamente peligroso. La posibilidad de que, y yo no sé cómo decir esto, Melvin Sena, la posibilidad de que haya sectores en el alto mando militar que se presten a cualquier fascineroso intento de quebrantar el curso de un mandato constitucional, que es algo que yo no apruebo. Y les habla una persona que ha dicho que los 20 años de gobierno del PLD fueron históricamente positivos. Oiga bien, contrario a la narrativa de la corrupción, etc. Porque me queda claro que esto es una dualidad. Y cuando usted ve, por ejemplo, que en China ejecutan con una gracia de 2 años antes de la ejecución a un ex ministro de Agricultura acusado de corrupción, que habría recibido más de $30 millones en beneficios en el ejercicio de sus funciones. Usted, en vez de alegrarse y colocar a China como ejemplo, tiene que decirse, no, pero espérate, pero si esto es en China, que la gente se atreve a ser corrupta a sabiendas de que si es capturado, la pena es la pena capital, la ejecución, y aún así hay gente que se atreve a hacerlo, ¿qué no será entonces en América Latina? ¿Qué no será entonces en República Dominicana? En síntesis, tenemos que lidiar con la corrupción de gobierno en gobierno. Es de utópicos, es de quiméricos presuponer que un gobierno en particular la va a erradicar. Y en esa misma línea tenemos que sopesar si un gobierno ha sido eficiente o no, independientemente del tema de la corrupción. Ojo con algo, que no es que no se castigue, pero yo lo dudo cuando veo que incluso la justicia, y Remberto, que está aquí frente a mí en este set, lo ha dicho también, la justicia dominicana está comprometida en ese tema a favor de los corruptos. Entonces, yo quiero, antes de dar paso a Remberto, fijar mi postura. Pase lo que pase en este país, quien llegue al poder tiene que cumplir con sus 4 y con sus 8 años. Yo estoy convencido y no admito espacio a duda de que sea lo que sea que se dé, tras quebrantar la estabilidad constitucional de un mandato establecido después de las elecciones o como fruto de estas, todo lo que venga después será peor. Porque lo bueno en República Dominicana se podrá solo alcanzar a través, oiga bien usted, a través de la estabilidad. Adelante, Remberto. Error. Te voy a explicar por qué. Tú tienes un candidato político dentro de un sistema político hasta el momento en el cual entra al Estado. ¿Tú sabes en qué se convierte cuando entra al Estado? En el administrador de fondos públicos. Eso significa que su permanencia dentro de esa posición dependerá de su gestión administrativa.
y si la gestión administrativa se encamina al desfalco, tú no puedes esperar que el desfalque durante 4 años se pierdan bienes que quizás no se puedan recuperar para entonces esperar al turno electoral o al certamen electoral de nuevo, para entonces poner otro. Y luego ver si se puede recuperar lo que tú pudiste evitar que se perdiera inmediatamente. Yo te voy a poner un ejemplo al extremo. Vamos a darle para atrás el reloj. 16 de agosto del 2020. ¿Verdad que sí? Luis Abinader asume. Y vamos a hablar de Luis porque es el que está ahora. Si tuviera otro, estuviéramos hablando de otro. Presidente Entonces, constitucionalmente fíjate, electo, sí, pero ¿no? espérate. Porque es que esa es la parte que la gente no sabe diferenciar. Que yo Una no sé cosa diferenciar. de la otra. Perdóname. Vamos a ver. Si Luis Abinader llega elegido por un pueblo, suponiendo, y su primer decreto es, así mismo, coger todos los fondos públicos, y transferirlos a la cuenta tuya en el Banco Popular Dominicano. ¿Tú entiendes que debemos dejarlo ahí que dure el restante? 10 minutos. Sí. 10 minutos más. ¿Tú entiendes que hay que dejarlo ahí? Porque él tiene que acabar su mandato constitucional. Dime, yo quiero que tú me contestes No, eso. yo quiero que tú me expliques a No, razón dime. de qué viene ese ejemplo Dime, en particular. Porque él pasó a ser el administrador de fondos públicos cuando asumió. Pero él agarró... Son dos cosas diferentes. Él agarró los fondos del erario y lo transfirió a un banco en particular. Pero debe de permanecer ahí. Pero debe de permanecer ahí. Te estoy poniendo un caso al extremo. Debe de permanecer ahí. En ese caso no debería. Te la respondo. Pero él lo hizo, la Pero pregunta perdóname, mía. debe de permanecer ahí. Pero por los pelos de Reagan. Él lo hizo No, eso. de nuevo. Debe de permanecer ahí. No, pero Entonces, yo lo que tú te estás respondí. diciendo, lo que Si tú estás ese es diciendo un caso no es como verdad. ese, no. No es verdad, no es cierto. Entonces, su permanencia dentro del cargo dependerá de la gestión que él haga en la administración y disposición de fondos públicos, en calidad, oye bien, para que se quede claro esto, de mandatario del pueblo dominicano. ¿Tú sabes quién es el mandatario? El mandatario no es el que manda. El mandatario es aquel... El soberano es el pueblo. No, señor, oiga. El mandatario es aquel que ejecuta la voluntad del mandante. El soberano es el pueblo. No, exactamente. Entonces, ¿quién es que manda? Pero yo te hago una El pregunta, pueblo, perdona, porque el pueblo. En teoría en República Dominicana. Remberto es un brillante abogado dominicano. Oye, la Porque pregunta que te hago, Remberto. Aquí se ha dejado... Oye, esta pregunta, Remberto. Aquí ya se ha dejado que se desnaturalicen las cosas. Tenemos La un administración pública Ajá. no es la misma cosa, es una etapa diferente a las elecciones. Pero Remberto, pregunta que te hago. Totalmente ¿Tenemos diferente. un mecanismo constitucional para revocar de forma organizada y sin traumas o sin violencia a un presidente en ejercicio? Pero claro, mijo. Háblame de eso para eso mejor. están los procesos judiciales, pero aquí tú tienes una mafia, porque no se le puede llamar de otra forma, sin exagerar. Una mafia empresarial que colocó a su gente en todos los cargos que pudieran evitar sus ejecutorias económicas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo te pongo a ti de presidente y yo lo que soy es un mafioso empresarial y yo quiero que tú hagas sobre la base de ese ejemplo, esa misma transferencia de fondos a la cuenta personal de la persona que yo te diga, de todos los cuartos del Estado, se supone que a ti inmediatamente tiene que haber un ministerio público que te diga, espérate, no, aguántate, así no es, no. Eso es desfalco. Entonces, vamos a agarrar y vamos a empezar un proceso en contra tuya y tiene que asumir el vicepresidente. Porque para eso hay un orden. El vicepresidente no está ahí, o en este caso, la vicepresidente no se encuentra ahí para cobrar un cheque. Es en caso de cualquier fallo del primer mandatario, el primer muchachito demandado del pueblo, ella tiene que asumir. Pero, Y eso sería Remberto, un fallo. tú no has Ahora, dame un pensado segundo. en la posibilidad ¿Quién de puso que... el actual? Perdón, ¿quién puso el actual? A Jenny Berenice. Consejo Nacional de la Magistratura. Todos los abogados de ese grupo empresarial. Luis Henry Molina era de Pellerano y Herrera. Para empezar. Napoleón Esteve Lavandiel, que estoy cansado de decir, era de staff legal. Que de Yayo San Lobatón y Simón Fromena. Los dos son de Pellerano y Herrera. Tú has caído en cuenta Todo el en que mundo que sí... está puesto ahí
obedece al mismo amo. Si Luis Entonces, Abinader ¿cómo no tú lo haces está, ahora? el cargo le cae como presidenta a Raquel Peña por un imperativo constitucional. No estamos entonces hablando de un sabotaje de Manuel Estrella a la gestión de Luis Abinader para que se quede Raquel Peña lo que resta de periodo. Pero de nuevo, ¿con quién andaba Manuel Estrella de viaje? New York con Leonel. Con Leonel Fernández. ¿Por qué tú crees que Manuel Estrella ahora anda con Leonel Fernández casi 2 años y pico antes de una elección? Me voy a hacer el bobo, dime por qué. Ok. Ya Luis Abinader para ese grupo está quemado. Él hizo su trabajo. Él pasó todos esos proyectos de ley y todas esas iniciativas en perjuicio económico del pueblo dominicano y muy a su beneficio durante su gestión de gobierno, pero ellos saben que ellos lo quemaron. Luis Abinader y el grupito entero del PRM no prende, oye, ni que tú le tires gasolina y le eches un fósforo prendido arriba. Ellos lo saben. Tienen que cambiar de empleado. Y Leonel Fernández fue uno de los mejores empleados que tuvo ese grupo empresarial. Porque lo primero que hizo en 1996 cuando llegó, ¿qué fue? Regalar todas las empresas del Estado. Ya. Ley de reforma y capitalización de la empresa pública. Se le entregó. Se le entregó. Tremendo empleado. Ya ellos están buscando la manera de reciclar. Por eso es el más exitoso presidente vivo que tenemos, que ha sido presidente 3 veces porque fue el que se atrevió a romper todos los niveles habidos y por haber hasta ese entonces. Sí. Fue el que se atrevió a regalarle el Estado a los ricos de este país. Sí, se lo dio con papeles. Por eso ha sido el presidente más exitoso. Y mira, pero déjame decirte, en reelecciones. Pero eso no tuvo límite. ¿Tú te acuerdas del lío de la cementera? Correcto. En los Haitises. ¿Tú te acuerdas de quién fue que le dio los papeles a Manuel Estrella? Que tú estás hablando de Manuel Estrella. Para que pusiera una cementera en los Haitises, donde nacen todos los afluentes. ¿Tú participaste en ese proceso en contra de él? Sí, claro que sí. Óyeme bien. Tú y el grupo hizo que Manuel invirtiera mucho dinero, muchos millones. Y lo sacamos de ahí. Y hay que darle un aplauso a la gente de Santiago, que fueron los primeros que llegaron y le montaron un campamento en el área donde se iba a poner la cementera. Montado. Y yo participé no solo a nivel legal. Nosotros éramos que recogíamos las provisiones aquí de ese campamento que se llevaban al edificio que era de Telecentro. Y de ahí se despachaban al campamento. Nosotros éramos que le hacíamos la compra con la contribución de ciudadanos dominicanos. No era, yo no voy a venir aquí a decir, no, yo era que pagaba la compra. No, señor. Yo era uno de muchísimos contribuyentes. Ahí se reunía toda la comida que esa gente iban a consumir. Necesitar. Semanalmente. Y se armaba un viaje y se llevaban esas provisiones para mantener ese campamento. Para que estemos claros. Y ahí estaba metida desde la clase media para arriba de Santiago. Estaba metida en ese campamento. Y la de aquí salió un grupo también y hizo el coro. Pero todo eso se armó, toda esa logística, después de haberse le dado los permisos. O sea que en papeles se le dio a Manuel Estrella el permiso para volver el este entero un desierto, porque ahí era donde nacían los ríos que bañan el este. Toda esa vegetación que tuvo en el este no hubiera existido. ¿Y qué hizo ese buen muchachito demandado de ese grupo, Leonel Fernández? Del grupo de Santiago, porque Manuel Estrella nunca ve a Manuel Estrella solo. No te creas que Manuel Estrella es todopoderoso él. Manuel Estrella es la voz cantante del grupo de Santiago, que viene tan viejo, óyeme bien, como la era de Trujillo. Salvador Jorge Blanco era de ese grupo y mira el desastre de gobierno que hizo, complaciéndolo. Aquí hubo una poblada por Salvador. ¿Qué diferencia tú puedes establecer entre Manuel Corripio y Manuel Estrella en base a criterio? Unos son más cautos a nivel publicitario que otros. El otro es más arrojado, más lanzado. ¿Quién es el otro más lanzado? Manuel Estrella. Manuel Estrella es más osado. Ahora, Manuel Estrella le da para allá aunque se explote. Y ejemplo de eso es la misma cementera. Leonel Fernández no se atrevió a revocar los permisos. ¿Y tú sabes lo que hizo Leonel Fernández? Óyeme bien. Que en lugar de agarrar y admitir, hey, ustedes se les fue la mano en esta, ustedes van a volver el este del país un desierto. Así de simple. No, él agarró y se fue al PNUD. Leonel. Para que sí, lo apoderó a ellos para que dirimiera el conflicto. Error. ¿Tú sabes por qué?
porque ya estábamos en la era digital y nosotros siempre hemos sido mejor en eso que ellos. Y ellos lo saben, el chin que ellos saben lo aprendieron de nosotros. Aquí se le sacó a la persona que iba a hacer levantamientos sobre los permisos y el área una serie de publicaciones que se le habían hecho en países latinoamericanos donde a esa persona que el PNUD había designado se le había visto congraciado con minera a la cual él tenía que revisar. Y aquí se pusieron a circular en las redes todas esas publicaciones. Y el primero que hizo así, le dieron temblores, fue el PNUD. Digo, espérate, estos tigres tan fuertes, porque nosotros le pusimos a rodar las mismas publicaciones del perito imparcial que ellos habían designado. Los reventamos en dos. ¿Y tú sabes lo que dijo el PNUD? No, la cementera no va. Después de que se les reventó. Y cuando el PNUD, y cuando el PNUD hizo eso, claro, ¿cómo reaccionó Leonel a eso? O callado, parece que tuvo que decirle, bueno, Manuelito, no se te va a dar en esta, no podemos, porque vamos a tener un problema serio de verdad. Pero si es como tú dices, Renberto, ¿dónde queda entonces el criterio del estadista, el criterio del ser humano? El ser humano, porque es un tema que impacta a tu país, según tú dices, y te voy a creer, a nivel negativo. Pero ¿dónde queda el criterio del estadista que también tiene que pensar en su mandato a futuro? Es decir, en la gestión de Leonel Fernández del año, creo que fue 2004-2008 eso. Bueno, ¿dónde queda el criterio del estadista que en su gobierno se ejecutó una obra que repercutió en el ecosistema de ese país? Yo te lo puedo decir. Ellos, el pueblo, no lo identifican como el grupo que ellos tienen que complacer. No. Ellos entienden que con el hecho de complacer a ese empresariado élite de aquí del CONEP, ya ellos tienen todo asegurado. Y no tan locos tampoco. Y yo te voy a explicar por qué. Cuando tú te congracias y tú complaces ese grupo, la maquinaria mediática de la República Dominicana que existía, tú la tienes a favor. Tú verás ahorita la publicación en el Listín Diario, CDN va a arrancar. Ya ellos arrancan bajito con la gente que le hacen los artículos a ellos. ¿Crees que Leonel es el hombre que puede resolver los problemas del país? Entonces de ahí empiezan lo que se llama el monte mediático. Que de ahí pasa a diario de mayor circulación. Diario Libre, Listín Diario, Periódico Hoy, etcétera, etcétera. Lo van subiendo al paso porque es un proceso. A nadie. Y a ver si prende también. Sí. No, ellos lo van a forzar porque ellos no tienen opción. Dentro de todo lo quemado que está, es el que ellos entienden que por el tiempo que tiene del queme se puede reciclar. Es así de fácil. Y lo van subiendo. Por eso tú ves que las publicaciones de él de repente empiezan a tener muchas visualizaciones. O sea, los artículos de Leonel. Sí. Todo lo que hable de él empieza a tener muchas visualizaciones. Muchas. Porque se le pone una maquinaria atrás para que aparente que él tiene algún tipo de seguimiento dentro del pueblo. Todo eso se crea a billete limpio. El escenario mediático lo manejan lo mismo que lo están reciclando a él porque quieren perpetuarse al igual que lo hacía Trujillo. Trujillo tenía elecciones aquí. Él cambiaba de gente, de presidente, y tú ibas y te reunías con el presidente electo. Y Trujillo estaba en un despacho a algunos 25 metros y era él que mandaba. Y con el jefe, vaya donde el presidente, vaya, dígale a él. Para aparentar un teatro, igual que se está haciendo. Por eso ya tú ves a Manuelito Estrella ya. Este es el de nosotros, como quien dice. Y a Luis ya le van a empezar a dar para afuera dentro de su mismo Palacio Nacional. ¿Por qué hay un monte al paso? Porque la verdad sea dicha. De la misma manera y por la misma causa que ellos utilizaron a Luis, saben que puede creársele un resentimiento, porque ya ellos tuvieron la experiencia de Hipólito. Hipólito se puso loco allá adentro en ese palacio. Hipólito se pensó que él mandaba. Y cuando se le metió el dólar a 50 y pico, ¿tú te crees que eso fue obra de quién? ¿Quién es que maneja dólares? ¿Tú quieres que te diga quiénes dos hicieron eso? Dale. O sea, aquí está en el No, dígalo ahí. Dígalo ahí, no. Te voy a decir a Melvin entonces. Dígalo ahí. En serio. Dígalo ahí. Pero es que aquí en serio, pero dilo ahí, no te pongas nervioso. Pero sí. ¿sabes? No, mijo, el sistema bancario de aquí no lo manejan los dos personas. No lo manejan Uno los políticos. comienza con A, el nombre, y con una S después. Ajá.
Dos personas habla hicieron claro. eso. Pero es que déjame decir. Con A y con S. Pero incluso, espérate, pero hubo una nota de voz filtrada de aquel entonces donde esas dos personas que tú dijiste estaban comentando sobre eso. Pero oye, no era que él lo iba a hacer mejor tampoco. Él simplemente no hizo. No fue que no hubo corrupción. No hubo la corrupción que ellos querían. Pero háblame del complot entonces de Raquel Peña para quedarse con el gobierno. Pero es que eso no es un complot, eso es abierto. Complot es una cosa que tú agarras y te trancas en una habitación y tú dices, oye, vamos a hacerle tal cosa a fulano. Vamos a sacarlo del gobierno. Esto es a la clara. Esto es a la clara, manito. Esto es en la cara de todo el mundo. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Esto se están repartiendo este país en la cara de todo el mundo. O sea que somos un ganado de ellos nosotros. Ande el diablo. Pero tú no viste la nueva ley de reordenamiento territorial. Tú la viste. Que se promulgó en el 2022 y la dejaron agachar. Y ahora es que la van a sacar porque tenemos que darnos rápido antes de que, ¿verdad?, salgamos de Luis. Como Luis nos firma todo lo que nosotros le mandemos, al igual que todos los otros, pero ni siquiera pregunta, pues pasamos a más cosas más rápido. Esa ley le permite armar sectores separándolo de uno de otro a partir de cierto número de población. Entonces, ¿qué significa eso? Para que tú veas cuál va a ser el primero. Porque el que está aplaudiéndole, Frank Rainieri, por fin vamos a tener una ley de ordenamiento sectorial o territorial. ¿Tú entiendes para qué? Punta Cana se separa a nivel administrativo estatal de Higüey. Entonces, eso significa que Punta Cana va a administrar su propio presupuesto y su propio fondo a nivel de cabildo, ayuntamiento, que es gobierno local, sin que Higüey reciba un quiquí del turismo. Entonces, ¿qué significa? Que Fran va a tener control absoluto de Punta Cana. Nosotros relajamos con que es un feudo de Fran. Y en realidad es un feudo de Fran. Pero ahora va a tener los papeles de feudo de Fran. Y ellos van a tener su propio gobierno local. O sea que la tasa, los impuestos y todo lo que se recaude ahí va a ser para el uso exclusivo de Fran. Entonces, Fran quiere una carretera, la va a hacer con los impuestos de ahí. Fran quiere tal proyecto, lo va a hacer de ahí. Fran se va a aprobar su propio proyecto turístico a nivel de cabildo. Para eso es esa ley. Te digo el segundo que se va al mar, Cabo Rojo, lo van a separar de Pedernales. Te digo el tercero que se va al mar, Punta Bergantín. La van a separar de Puerto Plata. Y así sucesivamente van a ser distritos especiales para ellos, sus feudos. Ok. Separados de los pueblos que se supone reciban las entradas o los ingresos de cualquier tipo de actividad secundaria. Porque ríete, el turismo no paga impuestos. Estoy harto de decírtelo. No. Y la gente no lo busca. ¿Entiendes? Está dentro de los incentivos calculados en lo que se llama el gasto tributario. Pero, ok, vamos para allá ahora. Eso es interesante. No, tengo una pregunta interesante. Pero volviendo al tema principal, Romberto, que era que el presidente podría pasar la posibilidad de no terminar su mandato. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los sectores que usted ve que están disconformes con la gestión? Pero que pudieran accionar a favor de una posible destitución del presidente, vamos a llamarle. Todos. No, pero un sector en específico. Vamos a decir, el sector militar, vamos a decir, que están desconformes porque le han puesto a los empresarios ahora a donde ellos mandan. Aquí se puso un general que lo que reconoce como autoridad es al presidente de la República. Hacerle el saludo, yo te puedo poner el de la policía, tiene que estar que se muerde el mismo, ¿eh? Sí. Claro, porque le metieron a Elena Villella y a el hijo de Celso Marrancini, Celso Juan Marrancini, que una comisión de reforma financiera de la policía. Pero lo designaron por decreto en la comisión. ¿Tú sabes para qué? Para que el jefe de la policía no pueda bajarle raya ni pueda negarle nada de lo que ellos quieran. Pues están designados por el mismo presidente. Y él sabe que si a él se le ocurre decirle que no a Elena Villella, lo van a cancelar. Lo pasan por la piedra. Los van a cancelar. Pues el del ejército, Diamorfa, que era más dócil,
le tenía la puerta abierta al CONEP y el de ahora se la tiene que tener abierta también. A revisiones ellos van y le caen. No, nosotros queremos. Tú sabes hasta dónde llegó el CONEP, al C5I, el centro de defensa a nivel cibernético de la República Dominicana. Ellos entraban, los empresarios ahí, y siguen entrando como perros por su casa, por encima del ministro de Defensa. O sea, que uno de los sectores podría ser el sector militar, lo que accionen a favor. Todos. Mira, para que tú entiendas, porque es que esto se dio de una forma asquerosa. Aquí no se han guardado ni siquiera la forma ya. Hasta los mismos legisladores, que nosotros no tenemos legisladores, tenemos muchachitos demandados, pero llega un momento en que tu jefe te humilla tanto que tú no quieres saber de él. Aquí hay políticos que ahora mismo se están preguntando para qué diablos buscaron votos. Es real. ¿Entiendes? Anoche estaba yo con uno de esos. ¿Para qué diablos buscaron votos? Porque si a ellos le hubieran dicho que ellos iban a buscar votos para que Fran Rainieri mandara en este país, para que Celso Marrandini mandara en este país, para que Manuelito Estrella mandara en este país, ellos no lo hubieran hecho. Porque ellos entendían, por más ladrón que tú seas y por más podrido que tú estés, en tu juventud tú te uniste a un partido político por una ideología. Porque en la época en que estos muchachos eran muchachones, había una ideología. Pero jamás en la vida tú puedes agarrar y ponerlo a aceptar que ellos hicieran el teatro de ir a unas elecciones para que el presidente que ellos pusieron le dijera, no, espérate, lo que pasa es que eso hay que preguntárselo a Celso primero. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Pero si tú me dices eso, yo no hago este lío. Yo no me meto en este lío. Pues así mismo se ha alterado el orden natural de absolutamente todo. En esa última parte estoy de acuerdo contigo en el sentido de que me parece consono con lo que yo llamo la naturaleza del poder. Por más muchachos demandados que pretenda un empresario que sea un senador o diputado, ese senador o diputado en un punto X tiene que hacer conciencia de que ven acá, pero ¿para qué soy senador? ¿Para qué soy diputado? Porque esa agresión o más bien transgresión lo que hace precisamente es que altera el orden natural del poder. Pero es que a mí mira, oye, yo te voy a hacer dos anécdotas para que tú entiendas. A mí hay una de ellas que me da risa. Elena Villella anda con Marisol Vincent. Marisol Vincent ha sido la mano derecha de Elena Villella desde que Elena Villella era presidenta del CONEP. Marisol Vincent es la esposa de Manuel Arévalo. No sé de quién es la esposa Marisol. Conozco a Marisol como abogada. Para que tú tengas una idea de lo que es Marisol, yo duré 5 años en la Torre Piantini con Maredy Arteaga y ella ingresó a Hedrick, Álvarez y Rizek como socia. Y Marisol Vincent y yo coincidíamos en el ascensor. Y cuando una persona entraba al ascensor, estando Marisol ahí, no era que no te decía los buenos días. Era como si hubieran cogido un saco de excremento y se lo hubieran echado en el ascensor. La cara que ella ponía, porque ese ascensor no era solo de ella. Yo no tengo palabras para describírtela. Entonces, saber que Marisol Vincent, esa Marisol Vincent que yo duré 5 años viendo, en 5 años no dijo buenos días una sola vez en ese maldito ascensor, sin importar quién tuviera. Es más, mira, para que vayamos más lejos. En la oficina no aguantaban a Marisol. En la de ella. Decían, no, es que eso es. La gente se le quitaba del medio mejor. Para que tú estés claro. Marisol en la policía. Bregando con policía. Porque Marisol no esconde cómo ella se siente. Yo ¿Eso no está mal? No, muchachos. No, eso es ofensivo. La República. Eso es ofensivo. Tú no te imaginas lo que es eso. No. Simulador. Es ofensivo. No, pero no maltratar a la gente. Te voy a hacer otro cuento. No ser simulador no es ofensivo, pero maltratar a la gente sí. Claro. Te voy a hacer otro cuento que mi amigo Paliza no me lo va a agradecer. No me lo va a agradecer. Adelante. Pero para que tú entiendas. Cuando yo fui a llevarle a José Ignacio Paliza, mi amigo, con el que yo estaba en la universidad, el expediente de los radares que se le compraron al gobierno israelí, que nunca se instalaron, ni se han instalado, con todas las solicitudes de investigación que yo le hice a Luis Abinader, para que le ordenara a Luis Soto en el DNI investigar por qué eso se había saboteado.
durante todos los gobiernos, incluyendo el de ellos, Luis Abinader llamó por la extensión a Paliza. Y yo no sé lo que Luis le estaba diciendo a Paliza. Pero Paliza pasó de blanco, así, mira, rojo, así, mira. Se fue en el bando, así, como estaba hirviendo, estaba. Yo lo conozco bien. Cuando empezó a coger pique, se puso rojito como un tomate. Y nada más decía, sí, señor presidente, sí, señor presidente, sí, señor presidente, entre los dientes. Dado al diablo. Yo no sé qué fue lo que le dijo, ¿eh? Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos a quienes... Eso lo vi yo. Ahora tú agarras y multiplica esa sensación por 4 años y pico. Okay. Varias veces al día. Y no es solo Paliza, ¿eh? Son todos. Roberto, República Dominicana ¿eh? ya tiene un precedente de sacar o eliminar a un presidente. En los años 60-70, sabe que eliminamos al generalísimo. Uh-huh. Y a Lili antes que él. Y a Lili antes que él. Y lo de... Y el supuesto envenenamiento de... Curiosamente, todos tuvieron el mismo problema. Sí, ¿no? Y también Antonio Guzmán también existe la incertidumbre de que no se autoeliminó, sino que fue motivado porque él era izquierdo y la cámara aparecía en la derecha. ¿Te faltó el golpe de Estado, Juan Bosch? El golpe de Estado. Existen precedentes en la República Dominicana de que esto ha sucedido anteriormente, pero las similitudes exactas que usted ve hoy en el gobierno actual con esas otras ocasiones, ¿cuáles son? La que digan, mira, el detonante es este. Pero mira, fíjate, tú tienes que separar los hechos, porque todo lo que tú has denunciado fue precisamente obra del mismo grupo para que no le quitaran los bienes que no eran de ellos. Ese pleito, por eso viene del Estado, que pasaron a mano privada, viene de Lili, manito. Y uno de los primeros que intentó recuperar esos bienes de una manera muy agresiva fue Trujillo. No porque Trujillo era bueno, sino porque lo quería para él. Lo quería para él. Entonces, aquí hay una historia bastante verdad, que es la de Lovicini con Trujillo. Trujillo le dijo a Lovicini, mira, vamos a hacer una cosa. Yo necesito que tú me des esos bienes, pero para que tú no te pongas guapito, yo te voy a pagar. Pero tú y yo sabemos que no son tuyos. De ahí le dijeron al jefe, bueno, jefe, está bien, pero es que los títulos están en Nueva York. Y cometió el error de dejarlo salir. Y de ahí empezó Gianni Vicini. Gianni, que está en varias obras y fue reconocido como héroe que nos hizo salir de la dictadura de Trujillo. Empezó a conspirar con Estados Unidos para sacar o matar a Trujillo. Eso no lo digo yo. Eso tengo un libro bastante bueno de Fran Moyapón. Digo, de Fran Moyapón, no, de Bernardo Vega. No, y recientemente unos documentos filtrados de la CIA, liberados. No, pero es que eso está... Bernardo Vega hizo una investigación de verdad. Bernardo Vega agarró y se tomó su tiempo, solicitó la desclasificación de todos los documentos a tiempo. Y los documentos de la CIA de la época, todas las comunicaciones, embajadas, departamentos de Estado, etcétera, etcétera. De los últimos años de la dictadura, él los solicitó, fueron desclasificados y él los pone en su libro. ¿Qué significa eso? Que él te dice, en fecha tal, el señor fulano de tal se reunió con tal persona, está Vicini, está Vaquero, está el grupito de la época donde Wimpy. Y después de lo que él dice, te pone atrás el oficio o el cable desclasificado donde habla precisamente de esa reunión. O sea, él te lo pone así para que tú veas que no es el que se lo está inventando. Eso está ahí en un documento desclasificado. Y ese libro tiene que tener más de 2 décadas. Lo que pasa es que la gente no lee, la gente no busca, la gente no investiga, pero
El 80%, el 85% de la información ha sido pero publicada. de todo lo que hace y deshace Abinader, ¿cuál es el detonante? Que diga, mira, por esto que van a sacar a Abinader por los entonces, hoyos. fíjate en esto. Todo esto tiene que ver con ese grupo para que Juan Bosch, ese tipo un comunista, No, el tipo no era un comunista. El tipo sabía que los bienes que tenía ese grupo no eran de ellos y se lo intentó quitar. Para ellos protegerse se forma el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que así fue que se llamó la primera vez, si mal no recuerdo. Hoy en día el CONEP, y empezaron la campaña a nivel de medios de que ese tipo era comunista y que había que quitarlo hasta que le dieron el golpe de Estado. Ahora, pueblo en sí, tú tienes, por ejemplo, la poblada del 85, fue una masacre, fue hecha la bruta. Ahora tú tienes dos líneas que se están juntando. Porque la verdad es que el desarrollo de la práctica de ese grupo sobre el Estado ha tenido su efecto. Y tú tienes prácticamente un colapso a nivel estatal, que era lo que estábamos hablando fuera de cámara. Aquí nadie habla de la escasez de agua que hay. Y es una escasez de comunal. Aquí se están comprando camiones de agua en sitios donde el agua no se iba. Nosotros tenemos un año que no recibimos el agua. ¿Cómo se da que para un grupo tener acceso al agua sí es posible colapso, y para un gran grupo no? No, porque es que el alcantarillado, todo lo que se invirtió aquí a nivel estatal, se está invirtiendo para abastecer de agua potable a proyectos turísticos. Sin embargo, el de nosotros, el del pueblo, no le puso la mano. Punta Bergantín se está desarrollando y el esquema completo se le está poniendo. Cabo Rojo, le metieron una planta de tratamiento de agua inmediatamente, mató el alcantarillado. Esos son proyectos que entre comillas empezaron como estatales, pero ya tienen un beneficio privado o tienen un beneficiario privado. La electricidad, tú tienes un colapso. ¿Qué pasó cuando tú empezaste a hablar ahora en esta entrevista? Que pestañó la luz. Se fue, ahora llegó otra vez. Cuando yo llegué aquí no había luz, eso no pasaba. Y cabe mencionar que el decreto... Tú tienes un colapso. El reciente decreto de Abinader, creo que el 500-25, pasamos de pagar el kilovatio hora a $9 a pagarlo a $25 ahora. Pero déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes por qué se está haciendo eso? Uh-huh. Y yo le he dicho en varios programas. ¿Tú sabes en cuánto genera Punta Catalina? No. 6.20 por ahí. Menos de lo que se compra. Claro. Pero si Punta Catalina sigue funcionando, es el referente de precio. Uh-huh. Entonces tú no puedes agarrar y hacer esa maniobra que tú hiciste sin ese salgazo terrorista que jodió Punta Catalina. Salgazo terrorista, sí. Salgazo terrorista. Tiene un timing increíble. Sí. Se jodió todo después de que Máximo Montilla habló y dijo, no, esto es así, el esquema se hace así, espérate, a fulano que tú tienes que comprarle. De ahí se mandan huyendo para que Luis haga un decreto que él no sabe de eso, y lo dijo en una semanal, y aquí se puso ese video. Bueno, en el programa de Carmen Orozco yo lo puse. Y si quieres te lo paso para que lo ponga. Pero lo cierto es que después de que se da eso, es que se emite el decreto. Y sale Luis en una semanal que le preguntan sobre ese decreto y dice, bueno, el don Sergio no se encuentra aquí, él es que puede dar los detalles. O sea, el que firma el decreto no sabía nada. Y está en video. Te lo voy a dar para que lo ponga. Y sobre los temas del decreto del sistema eléctrico, el señor Celso Marrancini, desgraciadamente no está aquí, puede dar todos los detalles, puede dar detalles también sobre esos contratos. Inmediatamente después de que Máximo Montilla habló, y ahora se justifica el alza en el precio de la generación y todo el mundo, que era lo que ellos querían desde el principio. ¿De cuándo es el principio? En el 2021, ¿qué fue lo que pasó aquí en febrero? Se firmó el pacto eléctrico. Uh-huh. El pacto eléctrico tenía más de 8 años engavetado, porque era una locura. Y Danilo no es bueno, pero sí es comunista. Y como es comunista, sirvió no porque fuera bueno, no porque no fuera corrupto, sino por simplemente no coincidía a nivel ideológico con ese grupito empresarial y le engavetó el pacto eléctrico. Ahora, vuelvo y te digo, tú entiendes que si tú vienes donde mí, me dices que hay una emergencia en el 2012, tú puedes venir donde mí en el 2020 a decirme que la misma emergencia persiste. Eso es ridículo, ¿verdad que sí? Si tú me dices a mí en el 2012, si tú no firmas el pacto eléctrico, se va a colapsar el sistema eléctrico. Y yo te digo, está bien.
tú vienes 8 años después donde mí y tú me vas a poder decir lo mismo. Y tú vas a decir, pero si no se colapsó en 8 años, es mentira lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Porque no se colapsó, o las redes se arreglaron, o las personas pagaron para el arreglo de sus redes, porque las generadoras privadas no tienen problema de generación ni de distribución, ¿verdad que no? Que Frank Rainieri tiene una, ¿cómo que se llama la otra de Brewster? CPEN. Sí, esa misma. Ellos no tienen problema de distribución, ¿verdad que no? ¿Y cómo es posible que ellos no tengan problema de distribución y nosotros sí? Muy sencillo. Porque la parte de la generación en la que ellos tienen, y mientras más mala sea la distribución, más hay que generar y más tú tienes que pagarme. No hay nada que deje más cuarto que un problema no se resuelve. Entonces tú tienes colapso a nivel del sistema hídrico, colapso a nivel del sistema eléctrico. El colapso a nivel de salud, del sistema de salud, es innegable. Ya lo de SENASA llegó a la estratosfera. Pero no es solo lo de SENASA. La frontera. No, el costo de la vida, la inflación. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Entiendes? No es solo lo de SENASA. Me explícate algo que pasó antes de que se diera lo de SENASA. Y eso fue algo que quien lo denunció, Jariete, fue Magín Díaz, actual ministro de Hacienda. Precisamente un par de semanas antes de que lo designaran ministro de Hacienda. Sí. Que la inversión pública había llegado a su número más bajo en 70 años. Y era verdad. La bajaron de 50 mil millones de pesos, que no son, óyeme bien, son chelito, comparado con un presupuesto que se supone que es para eso en su mayoría, de 1.6 billones de pesos. Eso es 1.600.000 millones de pesos, a 12 mil millones. No llega ni al 1%. ¿Y tú sabes a qué le quitaron los fondos? A los programas, óyeme bien, entre los programas deportivos para la juventud de los barrios y la cancha, a los programas de prevención y manejo de enfermos cardiovasculares y a los programas de prevención y manejo de diabéticos, le quitaron fondos. Eso es tú dejar morir una gente. O sea que esto viene desde antes de que explotara lo de SENASA. Entonces tú tienes el problema de el dólar, que calladito ya pasó de 60, ¿verdad? Y sigue subiendo chele a chele y lo estamos aguantando, pero sigue subiendo. Tiene el problema de los combustibles que no echan para atrás ni que caiga el barril del petróleo, porque eso es otro esquema de robo empresarial. Aquí es un misterio el precio. Los impuestos se sabe cuáles son, pero ¿de dónde diablos sale el precio de los combustibles? La parte empresarial es un secreto de Estado, eso es seguridad nacional. No obstante, la calidad de los combustibles es por debajo de la media asquerosa, mundial. Mezclada, sí. Asquerosa. Los alimentos, pero eso del alimento está que no se pueden comprar. Entonces, déjame hacerte una pregunta a ti. Dentro de ese esquema y todo lo otro que pueda faltar, ¿cuál es el grupo que tú entiendes que no quiere a Luis afuera de ahí? Buena pregunta. ¿Cuál queda? Los empresarios de Santiago. También lo que pasa es que los empresarios de Santiago son más agresivos. Sí. Entonces, los otros del todavía, Cibao, no de Santiago, del Cibao. Sí. Los otros todavía tienen que guardarle un chin de apariencia a Luis. Porque Luis, lo que pasa es que para yo explicártelo, tendríamos que, para que tú me entiendas. Luis es un tipo que no sabe coger presión. Sequilla, tú dices, en dominicano. No es que sequilla, se pone bruto, como decimos los dominicanos. Se sulfura. Entonces, comete una serie de exabruptos que el grupito que anda siempre con él lo ha controlado bastante bien. Pero cuando tú le metes la presión de un estado que él nunca había tenido, eso tiene su curso encima de él. Y tú te das cuenta de cuando Luis no sabe qué hacer, porque empieza a repetirte lo mismo 2 veces. Inmediatamente tú te das cuenta ahí, desde que él te dice, pero tú entiendes lo que yo te dije, entonces te repite lo mismo, pero tú entiendes lo que yo te dije, ya tú sabes que él está empezando como a perderla. Y ellos no quieren que en 2 años y medio se le dañe el esquema que ellos tienen de repartirse este país como se lo han repartido. Pero el único grupo que parte de él todavía no quiere a Luis afuera de ahí es ese grupo empresarial. El de Santiago ya lo quiere afuera.
Ya lo quiere afuera porque entiende que ya él agotó su fase. Y además el de Santiago no quiere repartir con los otros muchachos. Ellos juegan bastante bien entre ellos cuando se le ataca en conjunto. Pero a la hora de la repartidera, todo el mundo quiere un pedazo mayor del bizcocho. Y la verdad es que así como... Dije. Sí, pero que eso es así. Pero tú lo estás viendo por separado. Tú lo estás viendo entre ellos. Nosotros somos el pueblo y tenemos que verlo a ellos como grupo. Porque cuando tú intentas agarrar cualquiera de ellos, para reprimirlo, se unen todos para evitar que eso pase. Y así nació el CONEP, para que no te pierdas. Entonces, usted está diciendo que los principales enemigos del pueblo dominicano es la clase empresarial que los utiliza. Y los políticos simplemente son unos simples títeres. Sí. Pero ven acá. Sí, así entonces, mismo. Punta Catalina, Así. Punta Catalina para ti fue un acierto de Danilo Medina. A nivel estratégico, para romper un monopolio, sí. Es que es el único combustible que ellos no controlan. Coastal almacena en su tanque todo lo demás tipo de combustible. Todos. Y si tú le unes a Carlos José Martí, la sociedad con el grupo Billo, que compró los activos de Texaco en 3 países a la vez, que fue San Martín, Jamaica y aquí, tú tienes el monopolio completo de los combustibles en República Dominicana en manos empresariales, representado en el país por Carlos José Martín. ¿Cuál es el único que ellos no controlan? El carbón. Entonces la planta se buscó de carbón, aparte de que o sea que el carbón tenía un componente estratégico sobre la base de que los grupos empresariales dominicanos no manejaban eso. No. Por eso fue el carbón. Sí. Entonces, no sabía, no conocía ese dato. No, entonces, y no solo eso. Partiendo de eso, sí fue un acierto entonces de Danilo Medina. Sí, a nivel de romper el monopolio energético, sí, de la generación, sí lo fue. Y no solo eso, el carbón sigue bajando de precio. O sea, no fue que nos quedamos con un precio estable, él sigue bajando. Eso significa que la generación de Punta Catalina iba a pasar de 6 puntos y pico centavos de dólar a más para abajo. O sea, espérate. Sí. Disculpa. La satanización entonces del uso del carbón no era un tema de interés ecológico, sino estrictamente que ellos sabían que ese carbón que posiblemente iba a bajar haría que la producción energética costara menos y eso iba a afectar el monopolio de ellos. No, sí tiene un riesgo ecológico. Sí lo es. Sí lo tiene. Pero esa no era la motivación de los empresarios. Exacto. No la era. Okay. No la Exacto. Ellos cogieron un argumento real que lo politizaron para intentar detener la creación o la fabricación de la planta Punta Catalina y de esa forma atacar al gobierno para que no se realizara. Claro, pero con un argumento real. Tú no ves que el desespero de ellos era el fideicomiso, que había que meter a Punta Catalina en un fideicomiso. Mira lo que pasa con Punta Catalina. Punta Catalina, a nivel estratégico para ambos grupos, era ganancia-pérdida a cambio de un objetivo. ¿A qué me refiero con eso? Es verdad que el carbón es contaminante. Eso no es una falacia, es cierto. Y es casi tan asqueroso que el mismo fuel oil, que son los que usan las otras generadoras, como CPEN, por ejemplo, que eso viene siendo la basura del diésel. O sea que si el diésel es contaminante, el fuel oil es 10 veces más. Ahora, ¿qué sucede? En Punta Catalina se da el elemento de la descomunal sobrevaluación de la planta a la vez de la construcción de la planta. Que dicho sea de paso, el representante de eso, y volvemos al mismo sitio, de ese consorcio aquí, era Manuelito Estrella. Que cuando Odebrecht se va, y según una auditoría de la Cámara de Cuentas que auditó ese activo del gobierno dominicano desde el 2013 hasta el 2021, todavía en el 2021 seguía pagándose Punta Catalina la construcción y el único que quedaba aquí era Manuel Estrella. Y dice que el precio final de Punta Catalina fue de 3.200 y pico de millones de dólares. Y el precio pactado fue a lo sumo de 2.040 millones. Una sobrevaluación de 1.200 y pico de millones de dólares. Ahora bien, y parece que la que se sobrevaluó fue la planta porque nadie menciona al sobrevaluador.
Punta Catalina fue sobrevaluada, como que el equipo, como que el objeto se sobrevaluó a sí mismo. Ahora, el objeto sí era necesario para romper el monopolio de la generación. Y si nos vamos a los precios reales, el carbón bajando, la generación de Punta Catalina se tenía que estar metiendo, por lo menos en cuanto a baja se refiere, en 4 centavos y pico de dólar. O sea que estamos hablando de que eso iba a seguir bajando. Pero tú tienes Manzanillo, una de las 2 plantas que se están construyendo, que va a generar a 8 puntos y pico centavos de dólar. Entonces, como tú justificas eso, tú dirás, bueno, que el mismo grupito de los Vicini, que es Jaina Investment Company, que fue la parte que se condenó en un lado arbitral por pegarle su impuesto a la parte del FOMPEL del Estado Dominicano, en el consorcio es Jaina. O sea, condenó en un lado arbitral internacional y le siguen dando generación. Porque es un esquema de ellos. Esa es la que genera 8 puntos y pico centavos de dólar. Y la que está a 5 puntos y pico, que es la otra. Lo es porque Carlos José Martí de Costal, de nuevo, es uno de los fabricantes de la planta y de los generadores ahora. Eso significa que él puede agarrar y reducir su margen de ganancia a 5 puntos y pico centavos de dólar de entrada, porque luego lo van a subir, para él justificar que le den la generación a ellos. Lo que significa que los combustibles para el pueblo dominicano también deberían de bajar de precio. Estrella de aliado a conspirador, entonces. Es que ellos no son aliados de nadie, esos son empleados de ellos, y Luis lo sabe. Luis lo sabe porque ellos pusieron a Luis prácticamente ahí. Ellos en el 2016 amenazaron con Danilo en una rueda de prensa de no se puede coger un chile más apretado, y por ahí arrancaron con la vaina de los préstamos. Y en esa rueda de prensa, yo te lo he dicho varias veces, ahí está la publicación, tú la puedes buscar, que si mal no recuerdo del periódico Hoy. Exacto, ellos le dijeron a Danilo que no podía tomar prestado y nunca se han expresado en contra de Abinader, que ha tomado más préstamos y endeudado al país más que cualquier otro presidente. Pero es que Danilo tenía en préstamo 3,000 y pico de millones de dólares cuando ellos dijeron eso, y ellos pasaron los 30,000 hace tiempo. Pero el problema no era, lo que pasa es que había que buscar una justificación para sacarlo de ahí, no porque él fuera bueno para el pueblo dominicano, sino porque le estaba retrasando su agenda, sus planes de repartirse el país como un bizcocho, como ya lo hicieron a nivel territorial, inclusive con esa ley que te mencioné antes, la ley de ordenamiento territorial. Está bien, esa ley tiene elementos inconstitucionales. Pero claro, pero ¿quién es que está en el Tribunal Constitucional? Los amigos de Abinader. Napoleón. Sí. Napoleón Esteves Lavandía, el de staff legal, que fue abogado de Luis Abinader, junto con Yayo y Simón. ¿Tú te crees que eso va a prosperar? ¿Por qué tú crees que le están dando para allá? De esa forma. Y yo lo dije cuando lo designaron, en el principio de una dictadura. La gente se cree que una dictadura es que te estén dando palo en la calle. La peor de la dictadura es la que te pone a ti a pagarle. Esa es la peor, la que te saca todo el dinero. Y si tú lo das voluntariamente, no hay que entrarte a palo. Porque tú crees que tú le estás pagando al Estado impuestos y que tú tienes que pagar al Estado. Pero en realidad tú le estás pagando a un grupo empresarial porque el Estado recibe, pero ellos luego lo sacan para ellos. Y déjame decirte, sobre esa base, el pago de impuestos en República Dominicana es inconstitucional, porque los impuestos se generaron para fines sociales, no para beneficio privado. Pero hasta el dinero de la AFP lo cogieron para aumentar la generación, para hacer proyectos. Pregúntale a una de esas gente cotizante si ha recibido su pensión. Una persona cercana que conozco está pasando por un proceso del diablo, de se lo va a cáncer, llevar. no de cáncer. Y no tiene su dinero. Y requiere los fondos. Y no se lo dan. No, porque eso es... Le ofrecieron una pensión de 10,000 pesos. Ah. Eso no vale una pastilla de la que así mismo, pero que eso no está hecho para que se le entreguen. ¿Tú sabes cuándo se lo repartieron? En el 2018. Firmaron un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Social, el CONEP. Vuelvo y te digo, caemos en la misma vaina. Atiende esto. ¿Tú sabes quién firmó por el CONEP? Pedro Brache. Pedro Brache va y firma con la en ese entonces directora del Consejo Nacional de Seguridad Social un acuerdo para que los fondos de pensiones se inviertan en los sectores productivos del país. Léase donde ellos tienen las inversiones. Pedro Brache se presenta como el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Pero Pedro Brache en ninguna publicación sale como miembro del Consejo Nacional de Competitividad, que ya lo era. O sea que lo que tú estás viendo en la foto, que tú crees que los empresarios firman un acuerdo para invertir el dinero de las AFP
Es un acuerdo que se está dando entre funcionarios del mismo gobierno, del mismo Estado, pero te ocultan en la publicación, en los medios son de ellos también, el hecho de que él está en ese consejo y de que él tiene la capacidad de no solo influir, sino redirigir todo tipo de inversión pública conjuntamente con sus acólitos en ese consejo, de autoasignarse los fondos, porque ¿quién es que designa a la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Social? El mismo Poder Ejecutivo, el presidente de turno. ¿Y dónde está el presidente de turno en ese mismo consejo? Consejo Nacional de Competitividad también. De ahí le echan mano a los fondos de pensiones y eso pasó el billón de pesos en activo. Más de 1 millón de millones tienen activo. ¿Cuál es la probabilidad? Sin embargo, tú que fuiste que trabajaste los cuartos, como el caso del familiar de él, te puede estar muriendo de cáncer y tú no vas a ver un chele de eso. Eso nos queda claro. ¿Cuál es la posibilidad de que haya sectores militares involucrados en esto que has dicho, altísima, debido al malestar que altísima, describes que hay hacia el gobierno? Altísima, alta. La disciplina militar se da para garantizar un comportamiento en un individuo en el cual se tiene que reconocer una figura de autoridad. La figura de autoridad tiene que ganarse el respeto del soldado. ¿Por qué yo tengo que obedecerte? Yo soy un tipo entrenado y estoy armado. ¿Por qué yo tengo que obedecerte? Porque tú te ganaste mi respeto como instructor. Tú te ganaste mi respeto porque tú tienes más experiencia que yo en lo que yo hago. Tú fuiste mi guía, tú me cogiste de la mano. Exactamente. Tú eres mi mentor. Y este uniforme significa algo. Y de repente viene, para el caso de la policía, una mujer con su cartera Gucci, me imagino, algo por el estilo, Dolce & Gabbana, perfumadita, etcétera, etcétera, a bajarte a ti raya. Pero no solo a ti, lo peor, al jefe de la policía. Tú, que estás viendo cómo le bajan raya a ese que se supone que es la figura de autoridad que tú respetas, ¿cómo te trabaja eso en el cerebro? Tú empiezas a cuestionarte tú mismo tu cadena de mando. Porque si ese es tu jefe y tú ves una mujer que lo único que es empresaria, bajándole raya y diciéndole, salta niño, salta, ahora ábreme la puerta, ven, cierra, ¿dónde está este dinero? Tú tienes que limpiar ese escritorio. Como un muchachito demandado. ¿Qué te hace eso a ti? ¿Dónde queda tu cadena de mando? Se fue al diablo. Sí, pero eso que tú dices es muy cierto, Roberto, pero esas no son las motivaciones reales. Las motivaciones reales del malestar de los militares que pudieran accionar en una acción de esa naturaleza es que ahora los empresarios que controlaban muchísimo en este país también están controlando, quieren la parte que controlaban los militares también, de lo que se beneficiaban los generales, los coroneles, los mayores, y de ahí para abajo. No, es ahí que está el problema. Mira, a los militares de alto rango, fíjate. al militar de alto rango, que se ve sus intereses afectados ahora, le está molestando que el empresario también quiere el pastel que ellos controlaron históricamente. No, ellos siempre lo han tenido. De nuevo, esa discusión yo la tuve con él. Te voy a explicar. La parte que controlan esos generales es el % de la mercancía ilegal. El % es ilegal, pero no la mercancía. Okay. Pero la mercancía tiene un distribuidor. Y ese distribuidor son ellos. ¿A qué me refiero? Tú vas a comprar camioneta para la policía. Tú quieres un % de esa comisión. Pero tú no puedes traer 100 camionetas para la policía. ¿Por qué tú no la puedes traer? Porque tú sabes que no te la van a dejar pasar por aduana, aunque tú seas el jefe de la policía. Porque eso es un control que tienen ¿quién? Los importadores de vehículos, los empresarios. ¿Qué son? Los empresarios. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Tú puedes tener tu %, pero tú no eliges el producto que tú vas a meter allá. Sí, pero me acaba de dar la razón. Tienes que comprárselo a ellos. Y ese grupo, y déjame decirte, y ese grupo no le importa pagarte el %. No, ya no le quieren pagar el %. No, ese es el problema. Quieren excluirlo. Mira, por eso le están poniendo financieros dentro de la institución. La policía no ha dejado de hacer nada de lo que estaba haciendo. Nada. Y hay un fideicomiso de la policía
Yo creo que del 2021 que se formó, ¿verdad que sí? Sí. Sin embargo, ¿cómo te explica que esa gente tengan el control económico de la policía del 2021 y no haya cambiado absolutamente nada en la policía? Y estamos en el 2025. Se compran ropa nueva. Ajá, exacto. No cambió nada. No mejoró, no dejaron las prácticas ilegales, no dejaron de matar gente, no han dejado de macutear, no han dejado de torsionar, no han dejado de cogerle cuarto a los puntos, no han dejado de hacer nada de eso. De transportar. Sin embargo, tienen el control económico de la policía del 2021. ¿Qué te quiere decir eso? Que ellos están como los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos conquistaban un lugar, pero no se metían con el funcionamiento del lugar. Ellos eran la estructura por encima. ¿Qué significa eso? Si yo quiero algo, tú me lo tienes que dar. Para el resto de tu existencia, yo no me meto con lo que tú hacías. Y ese fue el gran éxito del Imperio Romano hasta que él mismo, y fueron los mismos romanos, los que lo decalabraron. Pero la muerte ellos, de Julio César. Exacto. Pero ellos tenían una lógica que esta gente han llevado. Yo no me meto con todo lo ilegal que tú estás haciendo aquí. Yo lo único que quiero es control de que cuando yo necesite que se haga algo para mi interés, garantizar que se haga. Para el resto del día tú puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Y si algo demuestra eso, verídicamente, es que el control económico de la policía a través de un fideicomiso, ellos lo tienen desde el 2021. Y tú no has visto ningún jefe de la policía votado. La tal reforma no reformó nada. Pero claro que aquí, no, por Dios. Esta fue la primera plataforma que habló de una posible privatización de la policía. Se rieron. Pero hace años que yo hablé de eso. Sí. La privatización de la policía. Sí. Pero eso está desde el 2021. Ellos tienen el control financiero y no se ha visto un chele de ese dinero. Y yo te lo digo porque yo fui a San Cristóbal acompañando a Ricardo Ripoll a hacer un trabajo sobre un muchacho que agarraron y no le llevaron al hospital y perdió una pierna allá. Y nosotros nos juntamos con el jefe del departamento. Así de simple. Y un amigo de nosotros que se llama Pablito, que es empresario, que es falpo y es empresario. Oye, qué mezcla. Pero la verdad es que Pablito es empresario. A ese director de la policía, que después lo cancelaron, lo cuestionó y le dijo, pero nosotros ustedes, el empresariado de San Cristóbal, le hemos dado todo lo que ustedes han necesitado. Cuando ustedes necesitaron camionetas, le compramos 12 camionetas. Cuando necesitaron motores, le compramos 20 y pico de motores. Y así mismo le fue diciendo, y el tipo no le contestó nada, porque no podía. O sea que el empresariado de San Cristóbal tiene un sentir en cuanto a San Cristóbal muy social, al punto de que ellos con su cuarto le han comprado el equipo a la policía de San Cristóbal para resolver el problema de ellos a nivel de criminalidad. Para que tú entiendas lo que es un empresariado pro comunidad, que lo hay aquí en República Dominicana. Sin embargo, yo te estoy hablando a ti del año pasado. Ya el fideicomiso de la policía estaba funcionando hace muchísimo tiempo. Misión cumplida, Remberto Pichardo. Melvin Sena acá en Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito, este es el momento de hacerlo en caso de que les haya agradado este contenido. Aneudi Santos, un servidor por acá. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo
Humberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las